Saludo cordial para todos y bienvenidos a este nuevo espacio de la cuenta educativa de Mario Rivera, tu profe TV. Hoy empezamos con periodismo educativo. La pandemia, una situación complicada donde el punto y la prioridad es la salud a nivel global. También se habla de la economía, cuáles son los datos, las decisiones correctas, pero hay un punto que nos interesa a todos, la educación. ¿Cómo es la educación en tiempos de pandemia? Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo lo vamos a tratar? Vamos a iniciar a hacer un estudio corto antes de cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estamos ahora, cómo está preparada Latinoamérica para esta situación, pero también vamos a mirar y a tener muy buenas bases y muy buenas citas y argumentos para que podamos tomar decisiones después de. ¿Cuáles son nuestras fuentes de investigación? UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial y también tenemos la BBC. Hoy, conocimiento llevado al entretenimiento, educación, un tema que tenemos que hablar en todos en nuestros hogares. Vamos, arranquemos con ello. ¿Qué nos dice el Foro Económico Mundial? Cita, alrededor del 60% de la población tiene acceso a la red. O sea que a nivel mundial, de cada 10 personas, solo 6 tienen acceso a la red. Estas 4 no lo tienen. O sea que ya tenemos un problema de vulnerabilidad. Así es que si de todas formas enfocamos todas nuestras herramientas en todo lo tecnológico, en lo digital, vamos a crear una discriminación. Así es que, primer objetivo, pensar en todos. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo estamos preparados? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a citar una frase muy interesante que dice, el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Repito, el aprendizaje virtual necesita de la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. No podemos llevar la escuela a la casa, no podemos llevar la escuela como manejábamos este sistema a llevarlo en línea. Tenemos que innovar. ¿Qué nos aconsejan ahí? La flexibilidad. Esta frase es de Noah Doherty, que trabaja como consultora de educación de Education Elements. Es una muy buena base, muy buena experiencia que tenemos que llevar. Hoy estamos viviendo todos los hogares diferentes situaciones, como esas tareas, las guías, todo me lo recargaron en el hogar. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo realizas? ¿Qué hago? Este caos y este estrés. Bueno, vamos a aprender un poco para que sepamos en dónde estamos, pero para ello vamos a estudiar primero la prepandemia. Hagamos un giro. ¿Cómo estaba la educación a nivel mundial antes de? Antes de esto, para poder tener como un enfoque y una fuente veraz, vamos a trabajar con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ellos realizan unas pruebas que se llaman pruebas PISA. Las pruebas PISA, que sus siglas lo que significan, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, evalúan los conocimientos de estudiantes de 15 años en 79 países en matemáticas, en ciencias y en lectura. Estos 3 ejes son fundamentales y lo que hacen ellos es que evalúan y de ahí sale un ranking viendo cuáles son los países que están mejor preparados. Vamos a mirarlos. Según este ranking, lo que podemos ver es que los países que siempre están en los primeros 10 puestos son más o menos los mismos. En lectura está China, Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Finlandia, Canadá, Irlanda, Corea del Sur y Polonia. En matemáticas, los 5 primeros, China, Singapur, Macao, Hong Kong, Taiwán. En ciencias, China, Singapur, Macao, Estonia y Japón. Si vemos los que se rotan entre ellos, en conclusión casi siempre vemos a los mismos países. Están en este ranking. Es porque ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo por fortalecer esas competencias. Invierten mucho en educación. Su Producto Interno Bruto va enfocado también a este proyecto. Es algo que tenemos que aprender los países latinos. Aquí voy a enfocarme en 2 países muy interesantes. Estonia y Singapur. Porque es bueno aprender de ellos. Nosotros los latinos que decimos que no tenemos situaciones, que no podemos hacer el cambio. Bueno, pues si tomamos las fuentes, Singapur se independiza en 1965. Era un país pobre. Toda la mano de obra no estaba calificada, pero comenzó a crear su proyecto educativo. Hoy es potencia mundial, potencia económica, cosas que podemos aprender. Estonia se independiza de la Unión Soviética y hoy
Mírenlo dónde está en el ranking, está trabajando, qué modelo tan interesante. Los invito a todos a que miremos un poco. Miremos cómo estos países que no tenían las mejores condiciones económicas, no tenían la fuerza, no tenían todo, deciden comenzar los cambios y es un proyecto que podemos desarrollar. Me gusta mucho Estonia porque Estonia hoy abre todo su conocimiento digital, sus plataformas y lo pone a disposición del mundo. Es un tema que vamos a ver más interesante. Vámonos a Latinoamérica. Ya sabemos cuáles son los países que están arriba, pero ¿cómo estamos nosotros enfrentados a esta situación? Recordemos que estas pruebas se le hacen a estudiantes de 15 años, seleccionados al azar de instituciones públicas y privadas. Seleccionamos los chicos y se hace una evaluación. Y de ahí sacan los datos. Hay 79 países inscritos. Ya hablamos de los 10 primeros que siempre están en esas 3 materias peleando, cuáles son los mejores, pero América Latina. América Latina, cuando llegamos al ranking, estamos entre el puesto 43 y el 76 en lectura. Abajo dejamos las fuentes por si quieres revisar esta información. El primer país que ocupa la posición 43 es Chile, en lectura, seguido por Uruguay, Costa Rica, México y Brasil. Entre Chile y Brasil estamos entre la posición 43 y la 57. Seguimos por Colombia en la 58, estamos todavía muy abajo en lectura. En ciencias, Chile ocupa el puesto número 45, seguido por Uruguay, México, Costa Rica y Colombia. Del 45 al 62 están estos países. Estamos todavía muy abajo de la media, estamos abajo del promedio. Cosas que son importantes para tomar conciencia. En matemáticas, el primer país ocupando la posición 58 de 79, recuerden, está Uruguay, seguido por Chile, México, Costa Rica y Perú. Esto nos pone a analizar un poco de cómo veníamos antes, comparados a nivel mundial, en las competencias, en lo que se necesita. Las pruebas PISA es qué haces con el conocimiento, algo que debemos aprender. ¿Quiénes? Los docentes. ¿Quiénes? Los padres de familia, los directores de las instituciones educativas. Recuerda que hoy no importa si estás en Harvard, Oxford, estás en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, o en un colegio por allá en una vereda, en una zona rural. Hoy todos necesitamos fortalecernos en educación. En este momento de pandemia, momento de crisis, podemos comenzar a tratar, a trabajar, a mejorar, porque estamos obligados al cambio. Es muy fuerte lo que pasa con nuestros países y la pobreza en la lectura. En Colombia leí un poco más o menos para que sepas, en la lectura, la mujer nos lleva el 10% que el hombre. Cosas, ¿sí ves? O sea, hay cosas de género que también influyen. Y en matemáticas el hombre supera a la mujer en un ranking también. Esto parece una competencia de géneros. Recuerden que una evaluación, un examen, nunca va a decidir o a definir si te va a ir bien en la vida. Pero un examen es un modelo de evaluación, es un modelo de comparación, es una herramienta. Siempre lo he dicho que los latinos tenemos mucha pasión, mucha pasión. En el momento en el que nuestra pasión la enfoquemos con un poco de razón y comencemos a equilibrar las cargas, Latinoamérica va a cambiar. He visto estudiantes de 15 años que de pronto, cuando tienen esta evaluación, que saben que no tiene calificación, que es solo por un estándar que mide a nivel mundial, no se preocupan igual, lo toman muy frescos, tranquilos. Pero he visto chicos de 15 años jugando fútbol, que tú ves que viene un balón alto, difícil y complicado, con esa energía que llegan y saltan y buscan ese cabezazo. ¿Te imaginas que eso lo lleváramos a la educación? Esa es la pasión que necesitamos involucrar. Este momento de crisis es una oportunidad de generar ese cambio. He visto chicas que cuando hacen una izada de bandera, una actividad en la institución, se cargan todo el colegio, trasnochan, desarrollan actividades, pintan carteleras, organizan, cuadran. He visto cómo nuestros jóvenes de 15 años hacen actividades increíbles. Que en estas pruebas no meten esa energía para ello, algo que tenemos que mejorar. Una responsabilidad de todos, desde ustedes, padres de familia, todos los que estamos jugando el rol en la educación, necesitamos compromiso. Vamos a mejorar estos números. Así viene la educación, así viene la historia, así estamos antes de la prepandemia. Estas evaluaciones se desarrollan cada 3 años. Las últimas se desarrollaron en el 2018. Así es que tenemos mucho que aprender. Tenemos que aprender un poco de los modelos de arriba, qué es lo que están haciendo para comenzar a ejecutarlo, pero sabemos que los resultados no son ya. Hay que iniciar el proceso. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Estamos en crisis, es la oportunidad de empezar. No nos vamos a desmotivar y vamos a comenzar por ese trabajo. Singapur y Estonia, países que vamos a aprender, y ahorita les enfoco porque esos dos países están haciendo cosas muy interesantes en este momento de pandemia. ¿Cómo está la pandemia? Bueno, para irnos a la pandemia nos vamos a ir con los datos de la UNESCO.
Los datos de la UNESCO son un poco fuertes, pero son reales. Entonces tenemos más de 1.500 millones de estudiantes afectados. 1.500 millones de estudiantes afectados. El 90.2% del total de los estudiantes a nivel mundial. 90.2 de 10 estudiantes, 9 están afectados totalmente y el otro, ese punto 2, significa que indirectamente también estás involucrado. Es un problema que nos afecta a todos. Así es que, padre de familia, si estás complicado, que ves que tu trabajo, que los talleres, las tareas, la plataforma, todo lo que te está obligando a hacer el entorno, tu hogar no es el único. Estamos todos los países, todos estamos trabajando, solo que algunos están mejor preparados que otros. Vamos a aprender, porque es bueno aprender. Recuerden que la educación es la mejor herramienta que tenemos para la vida. Según estos datos, recordemos que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ellos trabajan siempre cuando hay situaciones de conflictos armados, los desastres de origen natural, y hoy con este tema de la pandemia son un actor importante porque tienen mucha experiencia en diferente campo y es en la educación, la ciencia y la cultura. Ellos se preocupan mucho por solucionar y trabajar mucho en las comunidades más vulnerables y desfavorecidas. Hoy en día, si tú me estás mirando por este medio, estás observando y tienes la información, tienes muchos más beneficios, perteneces al 60% que tiene acceso a la red, pero recuerden que la idea de la educación es que no discrimine, no es dejar atrás a los que nos necesitan. Así es que busquemos entre todos, aprendamos, porque tenemos que llegar a todas partes. ¿Cuál es el proceso que ellos tienen? Hay unas consecuencias negativas que necesitamos tener claras. La primera es la interrupción del aprendizaje. Tener una interrupción del aprendizaje de esta forma es un caos total. Recuerden que pasarnos de lo tradicional y controlado de una institución educativa a trabajar en línea y digital o por herramientas físicas, impresiones, todo, no es lo mismo. Así es que esta interrupción del aprendizaje ya tiene el primer choque. El primer choque que todos estamos viviendo de diferentes maneras. La alimentación. Hay muchos estudiantes a nivel mundial que en las políticas públicas su alimentación en la jornada escolar pues depende del estado y tenemos muchas dificultades para entregarlos en estos momentos. ¿Ven? Entonces hay muchos hogares que tienen problemas de alimentación. El acceso desigual a las plataformas del aprendizaje digital. Muchos hogares también tienen acceso a la red, pero recuerda que también está el teletrabajo. O sea que la persona que está haciendo teletrabajo, si el papá está trabajando, el hijo está estudiando, ¿quién tiene la jerarquía para desarrollar? ¿Qué es más importante? La economía, la educación, eso no se puede medir. En ese momento es muy complicado. Los hogares que todos los que pertenecen al hogar, que el hijo tenga su laptop y que esté trabajando y que el padre de familia también la tenga, son muy escasos. Así es que esto es un problema que tenemos. Que no se diga falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia o desde casa. Ya nos dimos cuenta, no estábamos preparados. Hoy en día tú eres parte del rol educativo. Qué difícil, qué difícil. El acceso desigual, las insuficiencias en materia de cuidado de los niños. Depende en el gremio que tú te muevas, pero si estás en el gremio de la salud o en el de la construcción, en el del transporte, debes salir a trabajar. Debes salir a trabajar. Y nuestros hijos, ¿ves? Ellos están solos en la casa, tal vez tú los estás acompañando ahorita, pero los que están solos, todos estos problemas, uy, qué difícil que está. Los costos económicos elevados. Cuando se cierran todas las instituciones educativas, la economía baja, no hay ingresos, tener a alguien que nos lo cuide, las opciones, mover, tener la plataforma, abrir los computadores, planes de datos, todo esto genera costos elevados. El aumento de presión para los centros escolares. Difícil, mis profes, bendiciones, fuerza, la mejor de las energías porque es muy complicado. Los profesores tenían de pronto un horario laboral de 8 horas y podemos decir que están trabajando 14, 15 horas diarias y de pronto no es suficiente porque está muy difícil el ritmo, no estábamos acostumbrados, no estábamos listos para estas situaciones. Qué complicado, qué complicado. Pero bueno, hay algo muy importante que es la tendencia al incremento de las tasas de abandono. Las tasas de abandono siempre, y esto lo dice la UNESCO y es para tomarlo muy en cuenta. Cuando hay un problema de estos o una crisis, se genera un abandono.
porque la situación económica cambia, las situaciones de cada hogar no son las mismas. Cuando todo vuelva a la normalidad, hay mucho padre que va a estar golpeado académicamente, muchos hogares. Esto significará que nos va a tocar hacer una pausa, buscar otros medios de solución alternativa. Pero ánimo, 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 porque sí podemos hacer las cosas. No todos son malas noticias. Sabemos que nos tenemos que enfrentar a esto. Y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están trabajando? Resulta y pasa que lo interesante que estábamos golpeados y todo, pero hay unos países que estaban mejor preparados que otros. Aprendamos de estas lecciones. ¿Cuáles son esos países? Es interesante. En América Latina, uno de los países que ya venía, que nos sirve para aprender a los demás, es Uruguay. Uruguay estaba mejor que muchos de nosotros. Uruguay tenía ya garantizada la conectividad y el acceso a herramientas digitales para la comunidad educativa. Qué interesante. Además de eso, ya habían hecho un plan con una herramienta que fuera una entrega de una laptop a cada estudiante en las escuelas públicas. O sea que esto también les dio buena herramienta, algo importante que podemos aprender los países que tal vez no lo tenemos. Cómo asegurar conectividad y cómo asegurar que cada estudiante tenga su laptop. Interesante. Uruguay, esto le abrió muchas puertas. México, esto de México es espectacular porque ha invertido esfuerzo por muchos años en televisión educativa multigrado. Muchos países dejamos la televisión atrás. Esto es una fuerza, hacen cosas. Eso lo dice, como lo dice la directora o la que organiza todo en la UNESCO en la parte de educación. Qué interesante. Educación de televisión en multigrado. Esta herramienta la están utilizando en este momento, es una gran fuente. Esta experiencia nos ayuda y nos enseña que necesitamos buen contenido, porque no solo está en televisión y en radio. También tenemos un poco en Colombia. Colombia está utilizando el tercero. Colombia, nuestro país. Muchos de los padres no sabían y de pronto los docentes que sí sabían no la utilizaban. Tenemos una herramienta impresionante, Aprender Digital. Una herramienta del Ministerio de Educación que tiene más de 80.000 recursos educativos organizados por grados. Aprender Digital. La he visto, la he trabajado, es espectacular, tiene buen contenido. Así es que padre familia, si sufres un poco, quieres ver educación, cómo reforzarlo, cómo aprender con tus hijos cerca, practicar un poco de homeschool, bueno, dale que sí tenemos la herramienta. Siempre, recuerden, son herramientas que tiene el país, no significa que la educación está perfecta en ninguno de nuestros países en Latinoamérica. Estamos muy abajo del ranking todavía de nuestras pruebas. Chile ocupa la cuarta posición, porque Chile pues ya venía avanzando mucho sobre tener herramientas tecnológicas que se aprovecharan y tiene una línea, una plataforma como Aptus, que tienen los centros donde es un tipo de aprender en línea, hay recursos digitales, autoaprendizaje en casa y familia, para docentes, evaluaciones para los alumnos. Qué interesante, la familia involucrada. Chile tiene una experiencia de la que podemos aprender. Miren que los 4 países pueden tener herramientas que están usando ahorita actualmente, mas no significa que somos competencia en educación. Tenemos que seguir aprendiendo. ¿Cuáles son las herramientas que tienen? Aquí voy a citar un poco a Estonia, que volvemos arriba. Estonia puso a disposición todas las herramientas digitales que tenían. Un excelente sistema educativo y de experiencia digital. Entonces comenzó a compartirlo. Y sabemos que está haciéndole la guerra un poco a China, Singapur, Macao. Qué interesante aprender de él. Cuando ponen las herramientas, cuando libera gratis todo lo online, que aquí es donde entra el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando llega y comienza a promover coalición educativa, vamos a hacer coalición educativa. ¡Qué palabra tan fuerte! Coalición, uniéndonos los países del mundo para llegar a todas zonas. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo nos fortalecemos? Qué interesante. Y comienzas países como Estonia, pone todo a disposición. Lastimosamente la lengua no es nuestro fuerte porque no tenemos el mismo idioma, pero hay unas herramientas en español que sirven. Lo mismo, esto es, los buenos ejemplos se pegan, no solo las cosas malas, las cosas buenas también pasan. Estonia libera sus herramientas online y se pegan los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia. Comenzamos a mirar que Estados Unidos tiene una amplia red de educación en homeschool.
Cosas tan importantes como que abre el Banco Interamericano de Desarrollo. Si tienes más de 35 años, voy a decir estas dos palabras y te vas a devolver a tu infancia. Plaza Sésamo, Plaza Sésamo. ¿Te acuerdas de ese contenido en educación espectacular que existía para nuestra época cuando éramos niños? Volvió a resurgir. Toma Perú, Perú toma esas herramientas y dice, listo, no tengo la tecnología total para llegar a todas partes, no tengo las herramientas, la plataforma, nos vamos con lo físico, así como lo hizo en Bogotá, la alcaldesa, vamos a llegar, vamos a trabajar, nos estamos moviendo, estamos haciendo, está trabajando, el mundo se está moviendo, esta pandemia nos puso a reaccionar. Qué interesante, qué chévere lo que está pasando en educación, sé que está difícil, el problema de salud es la prioridad, recuerden, la salud es la prioridad. Pero ahí poco a poco vamos con la economía, vamos fortaleciendo la educación, que la herramienta física o la guía física no es la adecuada, pero es lo que está ahorita, estamos aprendiendo, estamos mejorando, no estábamos preparados para una pandemia en el 2020, que iniciara en el 2019. Veníamos todos los países latinoamericanos, sabemos en el puesto en el ranking, que estamos del 43 al 69, sabemos todos estos conflictos que nos movíamos, estaban las políticas de gobierno que no han de pronto aplicado unas políticas de Estado, como sí lo han hecho Singapur, como lo ha hecho Estonia, como lo han hecho estos países nórdicos. Todas estas cosas nos dicen, tenemos que cambiar. La política es supremamente importante. Una versión latinoamericana que nosotros vemos política, corrupción, no la necesitamos. Las personas que están ahí las nombramos nosotros. ¿De quién es la culpa? De nosotros si hay mal. Pero los que están ahí, ¿cómo hacemos? Vamos, trabajemos. Tenemos que buscar que sí se puede mejorar. En estos momentos de pandemia, la educación nos pegó una sacudida a todos, a los docentes, fuerza a mis profes, mis colegas, bendiciones en lo que hacen cada día, a mis padres de familia. ¡Ah, qué ganas! Necesitábamos coger educación. Y padres de familia, qué rico sería que tomaran un momento de su tiempo y agradecer a los docentes. Yo sé que nosotros nos ponemos de mal genio cuando somos padres de familia. ¡Ay, pero está aquí este trabajo, toca entregarlo! El diálogo. En este momento estamos en construcción, reconstrucción. Qué importante, cuando escribí que íbamos a hablar de periodismo educativo, comencé, más construir, menos destruir. Algo interesante, se necesita. La educación, la mejor herramienta que tenemos para la vida. Bueno, estos países que nos enseñan tanto, vamos a compartir herramientas tecnológicas ahí abajo del video, te voy a compartir, más o menos son 11 plataformas, juegos para niños, porque para la primera infancia ha sido muy difícil lo digital, hay que tener entretenimiento, flexibilidad, como la frase que vimos al principio, hay que comenzar a ser flexibles, los tiempos, no podemos copiar lo que estaba en la institución y en el colegio, tenemos que adaptarnos, así es que vamos aprendiendo todos. Las universidades, qué fuerte la educación superior. El universitario, que es un poco más, ¿cómo decimos? Es un poco más apto a estas situaciones, a estas tendencias más de investigación, si te ponen el trabajo lo haces, ellos también tienen su punto de vista muy importante. No creen justo que los semestres sean tan costosos y que ellos no tengan sus clases de presencia, piensan que aplazar el semestre, las leyes dicen no, vamos a seguir, continuamos, nos adaptamos, están las herramientas como Zoom, tienen plataformas como Moodle, Saberes. La educación superior está un poco más preparada para enfrentar esta parte digital. El docente universitario, que es muy importante y mi respeto es total a todos los profesores universitarios, y esta frase se la comparto a ustedes chicos si están en la universidad. He visto mucha burla de, el profesor universitario de 45, 50 años, no sabe aprender la plataforma, se burlan porque se le dificulta. En día, si eres un profesor universitario y tienes 28 años, espectacular porque ya hiciste estudiaste tu carrera, tu pregrado, ya terminaste tu especialización o maestría, manejas los medios tecnológicos y hola, sí, súper wow, qué chévere, tú, vienes, tú hablas, te mueves como pez en el agua, sí, actividades, te lo mando, medios de comunicación, WhatsApp se volvió una herramienta totalmente importante en la educación. Se está moviendo como pez en el agua, el joven. Pero el profesor de experiencia de campo, digamos, se le ha dificultado. Pero recuerda que este profesor, lo que él dice, la experiencia, tú pagas un semestre por escuchar, por la persona que te dicta la clase, el conocimiento, todo lo que él tiene. ¿Qué es equidad? Igualdad, tanto que hablamos. ¿Sabes cuál es el conocimiento perfecto hoy y a futuro? Vamos a dejar de juzgar. Si tú estudias los países nórdicos, toda esta capacitación en Estonia, los profesores hablan de equipo. No es que tú has estudiado más y tienes más experiencia. Manejo todas las herramientas tecnológicas, soy el wow. La unión.
la unión, el trabajo en equipo. Necesitamos equipo, necesitamos país, necesitamos construir. ¿Qué viene? ¿Qué viene después de esta pospandemia? Viene un padre de familia totalmente preocupado y pendiente de cómo está la educación de sus hijos. Viene un estudiante que se ha visto obligado a utilizar herramientas digitales, pero también a buscar formas de trabajo. Viene los estudiantes de zonas rurales que no tienen acceso a la educación y a la información. ¿Cómo nos nivelamos? ¿Cómo buscamos? ¿Qué es más importante? ¿Qué? ¿Será que necesito invertir en un celular, un computador? Las normas, las políticas, ¿cómo le llegan a esas zonas? Eso nos va a despertar la pospandemia. Los políticos, el político que decía hoy, ¿cómo están las cosas? Te prometo que voy a hacer esto, vamos a hacer el cambio, generaré ciertas circunstancias. ¡Oh, cree en mí! Mis políticos, qué trabajo el que les toca, qué difícil, qué voleo, fuerza también, sabiduría en sus palabras, en sus decisiones. Y cuando estén cansados, el pueblo también necesita un impulso. El pueblo necesitamos impulsarlos. Dependemos de sus decisiones. El político, después de la pospandemia, les aseguro que será otro. Pospandemia, padres de familia preparados, políticos preparados, estudiantes, maestros. Maestros, mi total admiración y respeto por lo que hacen cada día. A todos los que están en roles, los transportadores, empresarios, todos los que estamos involucrados, ánimo, ganas que vamos a salir de esta, porque somos la raza humana, somos los que somos capaces de construir cosas increíbles con nuestra imaginación, como podemos hacer cosas muy malas. Pero necesitamos que brille lo bueno, el mundo necesitaba pegarnos un escarmiento y decir, hey, pilas, la están embarrando, es su casa, es su hogar. ¿Cómo lo vas a cuidar? Piensa en todos, no solo en ti, la economía, el dinero. Hoy vemos cómo todo fluye. Qué interesante todo lo que está pasando y qué fortaleza. Pienso a nivel personal, que hoy no quería ser objetivo con esas cosas, nos espera un mundo diferente, nos espera una educación diferente, nos esperan retos buenos. Latinoamérica, Fuerza Unidos, vamos a mezclar esa pasión con la razón, vamos a meternos en el ranking, que se esperen los europeos, que se esperen los asiáticos, vamos a hacer bulla, y qué rico que hagamos bulla porque yo sé que en el fondo ellos también quieren enseñarnos. Tenemos muchas riquezas, fortalezas, la cultura. Hoy no se habla de un país, hoy no se habla de un continente, hoy se habla del mundo, el mundo. Terminamos nuestra emisión hoy con Tu Profe TV, una cuenta educativa, periodismo educativo, los domingos a las 6 p.m. con ganas, pasión, energía. El tema de hoy, la educación en tiempos de pandemia. ¿Qué viene en esta semana, de lunes a viernes, en nuestras cuentas y listas de reproducción? El conocimiento llevado al entretenimiento. Vamos a ver, 8 de la mañana, hora colombiana, cómo se hace una investigación, cómo se investiga. Qué chévere, con las herramientas que tenemos, con la información que nos da papá, mamá, el vecino. Vamos a hacer información, vamos a llenarnos, vamos a investigar, vamos a pasarla rico. La educación, la mejor herramienta que tenemos todos para la vida. Me quedé sin voz. Se despide ustedes, Mario Rivera, Tu Profe TV, un apasionado por la educación. Los esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, también estamos en Instagram con clases en un minuto, TikTok, YouTube, y escriban, comenten, compartan, ahí le dejo abajo los links de las fuentes de información que trabajamos hoy. Bendiciones, fuerza, vamos por toda, hasta la próxima.